Bueno, sean bienvenidos. Continuando, digamos, con la responsabilidad contractual, el último video habíamos visto el factor de atribución o el factor de imputación, básicamente constituido por la responsabilidad contractual por la culpa y el dolo. También vimos el factor de atribución objetivo, que tenía relación con la creación del riesgo, ¿no? Luego de eso, siguiendo, digamos, dentro de este mismo orden, no vamos a ver, aún no vemos o no vamos a ver el daño, sino que vamos a referirnos a causas extrañas que van a eliminar el factor de imputación, ¿ya? Dentro de estas causas extrañas está el caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito o fuerza mayor básicamente es una causal de exoneración de la responsabilidad civil que va a excluir el factor de imputación, ¿ya? Se encuentra definido en el 45 y nos dice a su vez que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir. Nos menciona como el naufragio, el terremoto, ejemplo, también como el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Desde luego nuestra legislación hace sinónimos casos fortuitos fuerza mayor. Sin embargo, de lo cual la doctrina reserva el primero para los hechos de la naturaleza, es decir, al fuerza mayor, y al caso fortuito, en ese sentido, que sería, digamos, con los ejemplos clásicos del naufragio, el terremoto, el apresamiento enemigo, el acto de autoría, ninguno de los cuales aparece directamente vinculados con la obligación contractual, ¿no? O sea, ya sabemos que un terremoto nada tiene que ver con un contrato, ¿ya? Pero los efectos de los hechos indicados pueden ser determinantes al cumplimiento de la obligación contractual. Lo primero que tenemos que definir es que la definición, digamos, de casos fortuitos o fuerza mayor aparece hecha símiles. Ya habíamos visto que no son iguales. Así el artículo 45 que acabamos de leer hace símiles, ¿no? a la fuerza mayor y al caso fortuito, pero nosotros sabemos que en uno y en otro son distintos. Los actos de autoría ejercidos por un funcionario público, por ejemplo, son distintos a hechos de la naturaleza, ¿no? En unos básicamente se ve eh, la fuerza mayor en hechos de la naturaleza y los casos fortuitos van a ser finalmente elementos que están reservados básicamente a situaciones que el sujeto no puede cumplir la obligación, pero porque algo fuera de él se lo impide, ¿ya? Y ese algo específicamente es un hecho humano, ¿no? Es un hecho ya no de la naturaleza, ¿ya? Pero básicamente los efectos son iguales, ¿no? Es decir, eh, básicamente exonerar al deudor de la culpa o el dolo. Y con ello, exonerarlo en el cumplimiento de la exigibilidad de la conducta comprometida y de la correspondiente prestación. Ahora, los elementos de la configuración de estos están determinados por, al igual que muy parecido con el tema de la culpa o el dolo, con prever, ¿no? Aquí la imprevisibilidad se nos aparece como una definición propia, ¿no? Del caso fortuito, porque se supone que cuando ocurre algo que está fuera, digamos, de mi esfera de voluntad, ¿no? Ese algo me impide, ¿no? Entonces necesito saber si lo pude prever, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la primera manera de entender una imprevisibilidad va a ser básicamente en la imposibilidad de que el hecho que genera el impedimento haya sido previsto por el deudor. Esta imposibilidad es objetiva, ¿no? Es predicable para toda persona, básicamente toda persona colocada en la misma situación va a pasar lo mismo, ¿no? En consecuencia, es genérica, ¿no? Así, la segunda forma de entender la previsibilidad también viene más relativo a la inexigibilidad de que el hecho que genera el impedimento haya sido previsto por el deudor. O sea, básicamente se concuerda más relativo a la persona en específico. Es una cuestión compleja, básicamente, porque exigirle una conducta en función de un estándar de diligencia ordinario o en función de un estándar de diligencia distinto, es complejo en el mismo contrato, ¿no? Cada persona es distinta en ese sentido. Alessandri y varios autores entienden que la inexigibilidad de la previsión se determina en función de los cálculos ordinarios y corrientes, lo que sugiere que en el análisis se realiza sobre la base estándar de diligencia de una persona media.
es lo que se quiere, porque es casi imposible. Sabemos que eh, el particularismo le gana, digamos, al universalismo, porque no todas las situaciones se pueden regular de manera abstracta. Sabemos que hay situaciones particulares. Bueno, pero para esas situaciones particulares, el criterio funcional, digamos, del contrato va a observar que debe haber un estándar de diligencia, básicamente el que debe darse por cumplido, y que una persona puesta en la misma situación no va a poder cumplirlo, va a haber imposibilitado en cumplirlo porque va a haber un impedimento. Es así que la doctrina más moderna concluye que la función de diligencia debida por el deudor en las circunstancias concurrentes, considerando para ello el momento de celebración del contrato, se trata de una apreciación abstracta, no obstante considerar circunstancias concurrentes. O sea, las dos cosas sumadas. Así las cosas, Brad, un riesgo es imprevisible cuando, según el estándar de diligencia debido, no se debe anticipar como un riesgo probable o concreto. O sea, también el estándar de diligencia es necesario para determinar si pude prever o no. O sea, si me exigen un gran estándar de, de diligencia, es decir, imputable a culpa levísima, por ejemplo, lógicamente que tengo que prever casi la mayoría de los riesgos, ¿no? O de los impedimentos que pueden concretarse. Así, M. Tapia también estima que la probabilidad del suceso cobra particular relevancia para efectos de examinar su previsibilidad e imprevisibilidad. Ahora, ahondemos, el autor dice que para calificar un suceso como improbable es necesario considerar que, primero, la persona puede ser profesional o no profesional, ya, pues, básicamente porque el profesional tiene más conocimiento que otra persona y un no profesional no, ¿no? El profesional tiene más riesgos o conoce los riesgos de su actividad también. Y la frecuencia de que ocurre el suceso también es importante tenerlo en cuenta. Porque en ese sentido, si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es bien extendida en el tiempo, es casi imposible haber previsto, por ejemplo, un terremoto que ocurriera o no ocurriera, ¿ya? Y también la mayor o menor concreción del evento, ¿ya? Esto básicamente a la posibilidad de prefigurar sus características y contornos materiales. Luego, el segundo elemento, luego de haber analizado la imprevisibilidad que tiene relación con si el deudor, ¿no?, según el deber de diligencia exigido, pudo ponerse en el caso y ver que ese riesgo podía ocurrir, nos encontramos con la irresistibilidad. La irresistibilidad básicamente es un requisito que fluye de la propia definición, ya lo habíamos visto. El caso fortuito, en alguna forma, la definición legal nos dice que se llama fuerza o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir. Y la resistencia dice relación con que eh, pasa a entenderse de dos maneras. Ya lo mismo, un criterio universalista o absurdista consistiría en la imposibilidad de que el hecho que genera el impedimento haya sido evitado o superado, ¿no? La imposibilidad de ser objetiva, predicable para todas las personas colocadas en las mismas circunstancias, prescindiendo en consecuencia del estándar de vigencia que debe observar el deudor en el contrato. De acuerdo a la segunda forma, entender la resistibilidad más relativo y se consciente en que la exigencia consistiría básicamente en la inexigibilidad de que el hecho que genera el impedimento haya sido evitado, ¿ya?, y las consecuencias superadas. En esta visión que asume el profesor Corral, quien con el fin de no desfigurar el caso fortuito acercando en demasía la ausencia de culpa, estima que la inexigibilidad debe determinarse en función de la diligencia ordinaria, esto es, diligencia de una persona media razonable. Según Tapia, la irresistibilidad se compone de dos elementos: inevitabilidad y irresistibilidad. Luego la exterioridad, ¿no? La exterioridad va a consistir básicamente en que el hecho tiene que ser ajeno a la persona, lógicamente, y a los riesgos asumidos por el deudor en el contrato. Es decir, la exterioridad debe apreciarse en la total desprensión del estándar de diligencia que corresponde al deudor, a diferencia de lo que ocurre con lo anterior. ¿Ya? En lo anterior sí se tiene que tomar en cuenta el estándar de diligencia, acá no. Respecto a los cuales, como ya vimos, en este sentido la valoración deja de cobrar importancia. Básicamente, el hecho debe provenir ser ajeno al deudor. Conforme a esto, una visión que podría catalogarse como voluntarista, la exigencia de exterioridad consiste en que el impedimento no debe provenir del propio hecho culpa del deudor o del hecho culpa de personas de quien él responde y tiene el deber de cuidado. Desde esta perspectiva no es necesario que el hecho sea materialmente externo a la persona del deudor, basta con que esté fuera del control. Así, por ejemplo, una enfermedad grave sobrevenida, pues medida que impida cumplir satisface la exigencia de exterioridad. O sea, las enfermedades no necesarias que provengan del exterior. O sea, claramente pudo haber provenido del exterior, por ejemplo, si me enfermé de COVID, ¿ya? En ese sentido,
cumple con el requisito de exterioridad. Pero lo que se refiere acá es que finalmente está fuera del control de la persona. ¿Mm? Ese es el sentido de exterioridad. La persona no puede, digamos, voluntariamente, digamos, sustraerse del hecho. Concluyendo, para que se configure el caso fortuito, el riesgo debe encontrarse fuera de la esfera de control del deudor, ya lo dijimos, y no debe haber sido asumido expreso o tácitamente por él. El ámbito de aplicación del caso fortuito, bueno, si se insistiera en la similización entre caso fortuito y la imposibilidad sobrevenida no imputable, habría que arribar a la conclusión de que el caso fortuito solo puede configurarse respecto de obligaciones de especie, de hacer y de no hacer. En cambio, tratándose de obligaciones de género, dado que el 1510 establece que la pérdida de algunas cosas de género no extingue la obligación, el caso fortuito no sería procedente. Sin embargo, entendiendo que el efecto propio e indefectible del caso fortuito es la liberación de la responsabilidad, siendo contingente que se configure una imposibilidad sobrevenida, es perfectamente posible que se configure respecto de la obligación de género, ¿no? A mayor abundamiento, el 1510 no hace más que atribuir el riesgo a la pérdida de individuos de género al deudor, aclarando que no extingue la obligación. En este sentido, si el retardo está justificado por el caso fortuito, siempre habrá liberación de responsabilidad, sea de género, de especie, la obligación. En síntesis, el caso fortuito opera respecto a cualquier tipo de obligación, sea de hacer, no hacer, de especie o de género. Ello no obsta a reconocer la improbabilidad o más no imposibilidad de que se configure un caso fortuito respecto a la obligación de dinero, pues difícilmente se configuraría la exigencia de irresistibilidad. O sea, finalmente, la obligación de dinero, que es una obligación de especie, de género, perdón, puede ser reemplazada por otra. En cierto sentido puede ser subsanado, se puede resistir. Efectos del caso fortuito. Bueno, los efectos en general no ha sido tratado con gran criterio científico por todos nuestros autores. Algunas obras clásicas de la literatura nacional, asumiendo que el impedimento causado por el caso fortuito deviene siempre de una imposibilidad sobrevenida no imputable, ha vinculado los efectos con aquel con los que dicha imposibilidad, concluyendo que el caso fortuito exonera responsabilidad del deudor y a la vez extingue la obligación. Por su parte, algunos autores aluden a la liberación de responsabilidad sin distinguir si el impedimento es temporal o definitivo. Varios autores han distinguido básicamente esto: si el impedimento es un hecho temporal que va a pasar o es definitivo. Atendiendo a esto es que la liberación de la responsabilidad en un impedimento temporal, en el 1547, inciso 2, el deudor no es responsable del caso fortuito, y el 1558, inciso 2, dice que la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicio. Esta apuntada liberación se explica por el hecho de que el caso fortuito excluye la imputabilidad e indirectamente la relación causal, frustrándose la concurrencia de tales requisitos en la indemnización de perjuicio. O sea, no concurren dos requisitos: el factor de imputación y además el factor de causalidad, porque interrumpe el ciclo causal. Ahora bien, conforme entendieran juristas prestigiosos e influyentes como Ulpiano, Gallo, Domat, Potier, la liberación de responsabilidad, para que sea plena, está supeditada a que el deudor comunique sin dilación irrazonable la configuración del impedimento temporal. El referido deber de comunicación o aviso constituye un deber secundario de conducta derivado del deber de ejecutar los contratos de buena fe. Se trata de un deber de cooperación que permite hacer frente a la dificultad y ayudar a la satisfacción de expectativas del otro, cuya exigibilidad depende de que el aviso sea posible conforme al estándar de diligencia atribuido. Cabe declarar que la falta de aviso al deudor responderá solamente a los perjuicios que de ello deriven y no a los perjuicios resultantes del incumplimiento o el que está acusado por el impedimento temporal. Ellos, de todo lógico, pues no resulta posible establecer una relación causal entre la falta del aviso y los perjuicios derivados. Fuera los casos que el deudor de igual manera debe responder del caso fortuito, excepcionales y como veremos más adelante, cuando el caso fortuito sí libera de responsabilidad, tal exoneración se mantiene mientras subsista aquel impedimento. Una vez que cesa, vuelve a deber perjuicios. Suspensión de exigibilidad de la obligación afectada por el impedimento. Dice, en el caso del impedimento, sea temporal, el deudor no solo queda liberado de la responsabilidad, sino que también suspende la exigibilidad de la obligación, efecto que, si bien solo se encuentra consagrado indirectamente a propósito de las obligaciones de hacer, 534 del CPC, deriva de la imposibilidad de ejecución actual de la prestación. La suspensión de la exigibilidad de la obligación es un efecto esencialmente temporal. El efecto de la obligación no se ha extinguido. El deudor, conforme al estándar de diligencia que sea exigible, deberá seguir adoptando las medidas que tiendan a sobreponerse al evento y permitir cumplir en el futuro. Ahora, en cuanto a la obligación recíproca de los contratos, la suspensión de la exigibilidad, dice, es una cuestión discutida.
en el marco del contrato bilateral, el caso fortuito que impide temporalmente el cumplimiento de alguna obligación permite al acreedor suspender también a su vez su obligación. Según la doctrina MTAP 2020, lo que toca el plano nacional, la suerte de las obligaciones propias del contrato bilateral es independiente y la imposibilidad temporal de cumplir una no habilita al acreedor para dejar de cumplir la suya. No obstante, diversos autores como el profesor Sebastián Campos no están de acuerdo con dicha postura. Consideran que si bien desde el punto de vista lógico la suspensión de la exigibilidad de la obligación daría pie a rechazar la tesis de que está actualmente incumplida, pues no es exigible, el 1558 inciso 2 permite arribar a la conclusión contraria, pues según su tenor literal, pese a que lo que diga la doctrina nacional Ramos, Joy y Babeliú, el caso fortuito no obsta a reconocer la mora, sino que sencillamente libera al deudor de los perjuicios. En efecto, la mora no es propiamente un retardo imputable en la ejecución de una prestación, sí más bien un retardo calificado por el legislador en consecuencia con tal que se cumpla el supuesto de hecho que la ley prevé para la constitución en mora, resulta indiferente que exista o no imputabilidad. El caso fortuito en rigor no impide la constitución en mora, sino que excluye la indemnización por mora de que el daño no puede atribuirse a culpa o dolo del deudor, contrariamente a lo que sostiene la doctrina tradicional. A mayor abundamiento, el único remedio del Código Civil excluye expresamente cuando se configura el caso fortuito es la indemnización. De ahí que reconociéndose el incumplimiento, el acreedor está habilitado para suspender la ejecución de la prestación de la que es el deudor, siempre y cuando el incumplimiento sea grave. Ciertamente, una vez configurado el incumplimiento recíproco, ninguna de las partes se reputará en mora y el contrato se mantendrá suspendido en sus efectos. A mayor abundamiento, en tanto, existirá un incumplimiento recíproco. Ambas partes estarán habilitadas para ejercer facultad resolutoria, tal como lo estableció la Corte Suprema. La Corte Suprema, a propósito del recurso de unificación de jurisprudencia, estimó que la ausencia de que un trabajador en su lugar de trabajo ocasionado por fuerza mayor, en el caso particular, se había decretado prisión preventiva respecto al trabajador en el marco de un procedimiento penal, da lugar a la suspensión del contrato de trabajo. La resolución del contrato bilateral en caso de que el impedimento temporal dé lugar al incumplimiento es esencial. Ahí en el derecho comparado, bueno, considera la hipótesis de que el impedimento temporal constituye un incumplimiento grave, reconociéndose al acreedor la facultad de resolver el contrato. La reforma del CODE, de la ordenanza del 10 de febrero de 2016, la 1218, segundo este cuerpo legal también reconoce la opción del acreedor para, en el caso de retraso, resolver el contrato como un incumplimiento grave. En el caso del derecho nacional, para efectos de afirmar o rechazar la procedencia de la facultad resolutoria en los casos en que el incumplimiento esté causado por un impedimento temporal, el primer punto que conviene despejar es el relativo a si el ejercicio de tal facultad requiere o no el incumplimiento imputable a culpa o no. Si así fuera, el incumplimiento causado por un caso fortuito, en cuanto elimina la imputabilidad, excluiría la procedencia de la resolución. Al respecto, la doctrina nacional ha estimado que el ejercicio de la facultad resolutoria presupone un incumplimiento imputable a culpa o del deudor. Ello sustentaría fundamentalmente en dos razones. El 1489 permite pedir la indemnización junto con la resolución y uno de los requisitos para que reconozca la indemnización, de acuerdo al 1557, es que el deudor esté en mora. Situación jurídica que, según el entendimiento clásico, presupone el retardo imputable al cumplimiento de la obligación. De no exigir la culpa o dolo, el incumplimiento estaría causado por un caso fortuito, el cual extinguirá la obligación por imposibilidad soberanía no imputable. Tomando improcedente la resolución, pues no existiría realmente una obligación incumplida. Como podría instituirse, las apuntadas razones son débiles y han sido desmentidas por buena parte de la doctrina. En torno a la primera razón, si bien revisan las reglas generales que disciplinan los medios de tutela reconocidos por el acreedor ante el incumplimiento, podrán rápidamente ligarse a la conclusión de que la mora es un requisito que dice relación única y exclusivamente con la indemnización de perjuicio. En efecto, la mora se exige expresamente para la indemnización de perjuicio, no así para el cumplimiento específico, ni para la resolución. Solamente en los casos en que la resolución o el cumplimiento se pillan con indemnización de perjuicio, será necesario que exista mora. En cuanto a la segunda razón, basta recordar que el impedimento causado por un caso fortuito no es siempre definitivo. Como se señaló previamente, en materia relativa a los efectos del caso fortuito no ha sido tratada con el mismo rigor científico para toda la doctrina. Son varios los autores que, asumiendo que el impedimento causado para el caso fortuito deviene siempre en una imposibilidad definitiva, han vinculado los efectos de aquel con la imposibilidad de soberanía no imputable, concluyendo que el caso fortuito exonera la responsabilidad del deudor y a la vez extingue la obligación. Esto, sin embargo, es un error, pues si el impedimento causado por caso fortuito es temporal, la obligación no se extingue, sino que se suspende su exigibilidad. En suma, sin perjuicio de opinión intermedia, la generalidad de la doctrina moderna, que comparte totalmente este punto, ha concluido que la culpa y el dolo son factores de imputación que justifican la atribución de responsabilidad sin desempeñar un papel alguno en el ejercicio de la facultad resolutoria.
Despejado el punto, cabe ahora pronunciarse derechamente en torno a si el incumplimiento causado por un impedimento temporal permite el ejercicio de la facultad resolutoria. Como se expusiera previamente, en opinión de Metapia, la suerte de las obligaciones propias de un contrato bilateral es independiente y la imposibilidad temporal de cumplir una no habilita al acreedor para dejar de cumplir la suya ni tampoco para pedir la resolución. No obstante, a la luz de las mismas razones vertidas a propósito del derecho del acreedor de suspender la ejecución de su propia prestación, es posible llegar a la conclusión contraria. En efecto, el 1558, inciso 2, el caso fortuito no implica el desconocimiento de la mora, sino una liberación de responsabilidad. Según se expusiera, la mora no es propiamente un retardo imputable, sino un retardo calificado por el legislador. En consecuencia, con tal que se cumpla el supuesto de hecho que la ley prevé para el rigor, para la constitución en mora, resulta indiferente que exista o no imputabilidad. El caso fortuito, en rigor, no impide la constitución en mora, sino que excluye la indemnización debido a que no puede atribuirse la culpa o dolo al deudor. Luego, si en el caso fortuito no elimina la mora, no se divisa razón para estimar que se elimine el retardo o más general el incumplimiento. Además, el Código Civil solo atribuye al caso fortuito el efecto de exonerar la responsabilidad sin especificar nada al respecto de los medios. Siendo así, existe incumplimiento, de modo que la medida que este sea grave es posible pedir la resolución. En definitiva, la gravedad del incumplimiento se configura cuando se ve seriamente afectado el interés del acreedor. Es decir, cuando se es privado sustancialmente de lo que legítimamente podía esperar el contrato. Si bien el Código Civil no reconoce este criterio, lo cierto es que subyace a diversas disposiciones. En definitiva, el caso fortuito, digamos, cuando ocurre, ¿no? La mora del deudor, o sea, el tiempo en que tiene que cumplir la obligación, es una causal objetiva. Está, digamos, legalmente establecida en 1552, por tanto, si llegado el tiempo, el deudor no cumple su obligación y es presumido culpable desde el incumplimiento de la obligación, dependerá de él probar que a pesar de su diligencia establecida en el contrato, se produjo un hecho ajeno, exterior, irresistible, ¿no es cierto? Y también lo que habíamos dicho con respecto a el primer requisito de la imprevisibilidad, o sea, mora, o sea, perdón, eh, caso fortuito o fuerza mayor es igual a un imprevisto irresistible, ¿no? Que no deja resistencia de ninguna forma, ¿no? Y también al tema de ese exterior. Y luego de eso atendemos a si el caso fortuito, fuerza mayor, es temporal o es definitivo. Si es definitivo, claramente va a extinguir la obligación. Si es temporal, va a suspender la exigibilidad. Si esta suspensión daña, ¿no es cierto?, los intereses que tenía el acreedor al firmar el contrato, lógicamente que podría pedir la resolución, más no la indemnización. Porque la indemnización necesita de la atribución de culpabilidad y si el deudor comprobó que actuó diligentemente, no podría pedirse la indemnización de perjuicio. A mi parecer, digamos. A mi parecer. Por tanto, en cuanto al caso fortuito, lo vimos en esencia, básicamente, no estando en mora el deudor, ¿no? O sea, el caso fortuito, la idea de la mora es que el caso fortuito sobrevenga no estando en mora el deudor, ¿no? Porque si se sobreviene estando en mora del deudor, bueno, en ese caso se presume incumplida la obligación y por tanto no lo exonera de la responsabilidad. Así lo dice el 1547, dice que el deudor no es responsable del caso fortuito a menos que se haya constituido en mora, ¿no? En ese sentido, siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado la cosa de vía si hubiera sido entregada al acreedor. De esta disposición se infieren varias cosas. En primer lugar, ella está limitada a las obligaciones de especie o cuerpo cierto, puesto que, como se dijo, el género no perece ni está expuesto a sufrir deterioro, salvo que se trate de un género limitado y que el caso fortuito o fuerza mayor afecta a todo el género. ¿Ya? En ese caso, si hay una enfermedad en un rebaño y no pueden salir, básicamente porque no hay un puente construido entre una ciudad y otro, no puede cumplir el contrato. Y la obligación es de género, por tanto, está en imposibilidad porque afecta a todo el género, ¿no? La obligación debe considerarse de especie o de cuerpo cierto, básicamente.
En segundo lugar, no se trata de una sanción por la mora, como podría parecer a primera vista, sino una cuestión de equidad, ya que el deudor no hubiera retardado culpablemente el cumplimiento de la obligación, la cosa no hubiera aparecido ni sufrido daño, lógico. En tercer lugar, esta materia está arreglada más detalladamente en el 1672, el cual dice que si el cuerpo cierto perece, durante la mora del deudor, la obligación del deudor subsiste, pero varía objeto, ahora es obligado a una obligación de dar, ¿no? Es decir, un cumplimiento por equivalencia, indemnizar a la acreedor. Cuando la ley impone al deudor el caso fortuito. Bueno, existen leyes en que se impone al deudor los efectos del caso fortuito. Tal ocurre con la ley de servicio eléctrico, ¿no? El código aeronáutico, básicamente en toda la responsabilidad objetiva, ¿no? Eh, porque no pueden, digamos, alegar caso fortuito, ¿ya? Básicamente porque está establecido en ley que no pueden imponer, digamos, al deudor los efectos del caso fortuito. Lo hacen no aplicable. Por ejemplo, en los contratos de transporte aéreo, material nuclear, con los productos que conllevan ciertos riesgos específicos en la generación y distribución de energía eléctrica, ¿ya? Ahora, con respecto a la especie hurtada y robada, en 1677 contempla un caso muy especial relativo a las cosas que han sido sustraídas por la comisión de un delito hurto o robo. Se trata sin duda de una ampliación de la sanción que debe sufrir un delincuente que incurra en este tipo de ilícito. No es aplicable el caso fortuito en estos casos. Al que ha hurtado o robado un cuerpo cierto no le será permitido alegar que la cosa apareció por caso fortuito, aún de aquellos que habrían producido la destrucción o pérdida de cuerpo cierto en por del acreedor. Es curioso observar que en la hipótesis escrita en esta disposición el acreedor resulta favorecido, ya que el cuerpo cierto habría perecido también en sus manos, pero como sanción, como la especie fue proveniente de un delito, digamos, esta figura es ajena, digamos, el deudor no podría alegar si la especie ha sido hurtada o robada. El caso fortuito sobrevenido por culpa del deudor, bueno, existe un quinto caso que a pesar de estar contemplado en la ley, parte de la doctrina considera que no conforma una excepción a la regla general. Permite que el deudor exonerarse de responsabilidad. Se trata de una situación contemplada en el 1547 de 1178, número 2, que señala que el caso fortuito que haya sobrevenido por culpa del deudor, ¿no? En esta hipótesis, según Rodríguez Grez, no se estaría frente a un caso fortuito, puesto que el hecho que lo constituye no es imprevisto, sino provocado por quien lo alega y en ciertos casos no solo previsto, sino que querido. ¿Cómo se prueba el caso fortuito? Bueno, el caso fortuito se prueba de la siguiente manera. La prueba debe recaer en la ocurrencia del hecho que lo constituye. Por ejemplo, un naufragio, un accidente, etc. Y en los efectos que éste tiene en el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, que atendía la diligencia y el cuidado que está imponiendo no pudo cumplirse por lo mismo. No se trata de acreditar solo el hecho material representativo del caso fortuito, sino que debe probarse aquel también el impedimento del cumplimiento de la obligación. Luego de eso, luego de analizar el caso fortuito como una causa extraña, digamos, al factor de imputación, que elimina los efectos del factor de imputación, también debemos analizar el hecho de un tercero, que también haría las veces de exonerar de responsabilidad al deudor. El hecho tercero está, déjame verlo, hecho tercero, hecho tercero, hecho tercero. Bueno, toquemos antes del hecho tercero la reducción del precio, que también está dentro de digamos, un incumplimiento contractual. Dice relación con lo siguiente. Ya habíamos visto que en el derecho nacional la reducción del precio está concebida, ¿sí? Pero es más desarrollada en el derecho comparado, ¿no? En cierto sentido, básicamente tiende a ser como una garantía para restablecer el equilibrio contractual, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico, la reducción del precio o retribución se encuentra regulada ocasionalmente a propósito de la compraventa, 1832, inciso segundo, 1857, 1858, 1860, 1868, del arrendamiento también. No obstante, a la luz del principio de equilibrio contractual designado en diversas instituciones reguladas en el Código Civil, como la resolución por inejecución, la pretensión del cumplimiento específico, la indemnización del perjuicio, etc. Se ha propuesto su obligación generalizada para todos los casos en la que la contraprestación de la prestación incumplida sea susceptible de ser aminorada.
En principio, en los instrumentos de derecho uniforme, la reducción del precio de retribución está pensada en hacer frente a los casos en que el acreedor acepta un cumplimiento imperfecto, básicamente. De esta manera, en el marco de estudio de los efectos del caso fortuito, pareciera que el referido remedio cobra sentido fundamentalmente en la hipótesis en que el impedimento para cumplir es definitivo o parcial, ¿ya? No obstante, si debido a un incumplimiento temporal el valor de la prestación incumplida disminuye significativamente para el acreedor, la reducción del precio parece como una solución bastante pertinente. Como ya habíamos visto, el impedimento definitivo del caso fortuito va a exonerar total la responsabilidad civil del deudor. En consecuencia, nadie puede ser obligado al imposible. El deudor no es responsable del caso fortuito, así lo dice el 1547, inciso 2. Bueno, hay situaciones en que el deudor puede exonerarse del caso fortuito. Bueno, estas situaciones están dadas básicamente porque, perdón, hay situaciones donde el deudor va a responder del caso fortuito igual. ¿Cuándo? Bueno, cuando el acreedor toma sobre sí los efectos del caso fortuito. Es decir, en esta materia predomina el principio de autonomía privada, ya sabemos, mediante una cláusula, ¿no? El acreedor puede tomar para sí los efectos del caso fortuito, o sea, asumir el riesgo. ¿Ya? En consecuencia, puede el deudor, mediante pacto expreso, asumir los efectos del caso fortuito, caso en el cual el deudor, cualquiera que sea el grado de culpa que responda, no podrá accionarse de culpa alegando esta causa extraña. Es decir, al revés, como lo mencioné yo, el deudor asume los efectos del caso fortuito. Se trata de una situación excepcional que requiere pacto expreso y que debe interpretarse restrictivamente. No existe impedimento en imponer al deudor los efectos de cualquier caso fortuito, lo cual, por cierto, agravará considerablemente su obligación. Ya vimos lo del tema de la mora, también el caso fortuito en el caso de que se sobreviene cuando mora, cuando el deudor está en mora, no responde, digamos, el deudor no va a responder por caso fortuito, va a responder igual, digamos, ¿no? Ya lo vimos, el deudor no es responsable del caso fortuito a menos que se haya constituido en mora. Y cuando la ley le impone el caso fortuito a ciertas personas jurídicas en virtud de sus actividades bastante riesgosas. ¿Ya? En ese sentido, asumen el riesgo, asumen el caso fortuito. En la especie robada y hurtada también lo vimos, y el caso fortuito sobrevenido por culpa del deudor. La prueba del caso fortuito lo vimos, se constituye no solamente probar el hecho del caso fortuito, sino que también el impedimento. Luego se nos viene el hecho un tercero también como elemento extraño, el factor de imputación. Las generalidades básicamente están en que se constituye otra causa extraña que eliminará, ¿no?, la imputabilidad del obligado, exonerando la responsabilidad. En nuestra legislación esta causa se asimila al caso fortuito forza mayor, así desprende el 1677, según el cual dice, aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del deudor, podrá exigir al acreedor que se le cedan los derechos o acciones que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa. El 1590, por su parte, inciso tercero, dispone que a propósito de la obligación del especie cuerpo cierto, que si el deterioro de la cosa ha sobrevenido antes de constituirse el deudor en mora, pero no por hecho culpa, no por hecho culpa suya, sino por de otra persona que no es responsable, es válido el pago de la cosa en el estado en que se encuentre, pero el acreedor podrá exigir que se le ceda la acción que tenga el deudor contra el tercero autor del daño. De estas disposiciones se sigue que la obligación se extingue cuando sobreviene imprevistamente la acción de un tercero que destruye la cosa de vida. Puede ocurrir también que un tercero culpablemente cree obstáculos para el cumplimiento de la obligación de género y que los obstáculos, sean de tal envergadura que el deudor no esté obligado a superarlos con la diligencia y cuidado que le impone la ley. En tal caso, tiene aplicación la misma norma y deberá el deudor, si así lo exige el acreedor, ceder los derechos que correspondan contra el tercero. Bueno, los principios que concurren en esto es que finalmente el primero es el rechazo y la reparación del enriquecimiento sin causa, y el segundo, que es donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. El hecho del tercero extingue la obligación siempre y cuando el tercero sea una persona independiente del deudor. El deudor no puede haberse valido de este tercero para no cumplir la obligación, y la acción del tercero debe ser sobreveniente, imprevista y generar un obstáculo de tal entidad que sea definitivo. O sea, son muy parecidos los requisitos al caso fortuito.
Prueba del hecho a tercero, bueno, la prueba incumbe, ¿no?, a quien lo alega, lógico. Se aplica a su respecto al 1698, que se refiere a que incumbe probar básicamente el hecho de quien lo alega. Hay otro factor que exonera, hay otro elemento que va a exonerar el factor, o que va a eliminar el factor de atribución, que sería el hecho y culpa del acreedor. Finalmente, el hecho culpa del acreedor difiere de la doctrina en general. Comencemos con señalar que el acreedor puede oponer obstáculos o tropiezos para que el deudor que cumpla, para que el deudor cumpla la obligación. O sea, aquí el acreedor va a poner obstáculos para que el deudor cumpla la obligación. El problema consiste en establecer cuándo el deudor está obligado a despejar esos obstáculos, ¿no? Cuándo está exento de responsabilidad como consecuencia de ello. Lo anterior nos induce a resolver la cuestión previa. ¿De qué grado, de qué culpa responde el acreedor en relación a la generación de escollo o tropiezos impuestos al deudor? Bueno, en relación a la primera cuestión, creemos que el acreedor solo se exonera de responsabilidad del deudor si genera un impedimento que este último no está obligado a despejar, y ello ocurre si sobrepasa el grado de diligencia y cuidado de que responda, ¿ya? El acreedor está obligado a guardar una cierta diligencia y cuidado, y si ella es sobrepasada, el deudor queda eximido de responsabilidad. Es así que el deudor responde de cierto grado de culpa, también el acreedor va a responder de grado correlativamente, ¿no? Lo cual estaría referido a la generación de dificultad y escollos de parte del acreedor, ¿ya? Es así que, conforme a lo anterior, si el deudor responde de culpa grave en la obligación, el acreedor responde de culpa levísima, ¿ya? Al contrario. Ello porque el deudor solo estará obligado por su parte a sortear aquellos impedimentos que las personas negligentes y poca prudencia enfrentan en su propio negocio. En este contexto es bien obvio que el deudor está excusado de cumplir ante un escollo que le fuerce a emplear un cuidado que vaya más allá de lo que debería emplear una persona negligente. Así, por ejemplo, el contrato de depósito, recordar que el depositario responde por culpa grave, salvo estipulación en contrario. El depositante crea cualquier obstáculo que dificulta la entrega de la cosa y que una persona de poca prudencia y negligente no despejaría, el depositario queda exonerado de responsabilidad. Si el deudor responde de culpa leve, el acreedor responde de culpa leve. Así lo ve también el contrato compra-venta: el comprador que compra, que crea un obstáculo que dificulta la entrega de la cosa, el vendedor queda exento de responsabilidad si el escollo no puede despejarse con la diligencia y cuidado ordinario. Esto se desprende del 1827, el cual trata al comprador que se constituye en mora de recibir. La mora, como es sabido, es el retardo culpable de la elección, de suerte que el comprador no se constituirá en mora de recibir si por hecho o culpa del vendedor se genera un obstáculo que no está obligado a despejar con la diligencia y cuidado que una persona pone ordinariamente en su negocio. Y la última opción es que el deudor responda por culpa levísima, en cuyo caso el acreedor va a responder por culpa grave. Así están los términos también en cuanto a que el acreedor podrá crear a su deudor todos aquellos obstáculos en que sea posible despejar con una diligencia extremada, aquella esmerada diligencia que las personas juiciosas emplean en su gestión de sus negocios. Tal sucederá en el contrato de comodato si el comodante pone tropiezos y dificultades para la restitución. La mora del acreedor. Lo anterior está estrechamente a la denominada accipiendi. Ella supone un acuerdo a lo anterior al retardo del cumplimiento de la obligación como consecuencia de actos del acreedor por oposición del acreedor. Fernando Follo dice que le ha definido como el retraso del cumplimiento motivado por la falta de cooperación indispensable del acreedor. La mora accipiendi no está regulada en el Código Civil, solo hay disposiciones que se refieren a ella, el 1548, 1680 y 1827. En consecuencia, la mora del acreedor exige la concurrencia de siguientes requisitos: disposición del deudor para cumplir la obligación pendiente, impedimento emanado del acreedor que retarda o obstruye la ejecución, culpa del acreedor. El efecto de la mora del acreedor: el acreedor responsable de todos los perjuicios que causen al deudor, hace al acreedor responsable de los perjuicios al deudor, y que sean consecuencia directa y necesaria del incumplimiento. Descarga al deudor de la diligencia y debido cuidado, quedando exclusivamente responsable de culpa grave y dolo. Exonera al deudor de responsabilidad por mora, eh, de toda lógica, porque no puede entregarla porque el acreedor está en mora, ¿no?, de cumplir, o no está llano de cumplir el contrato. Bueno, acá el profesor se equivocó, ahí dice prueba del acreedor,
ya, pero en la prueba, ¿cómo se prueba, digamos, la culpa al acreedor? Conforme a las normas generales, básicamente va, quien lo alega debe probar que no ha podido cumplir total o parcialmente su responsabilidad por culpa del acreedor y con los medios de ley que franquea la ley, con los medios de prueba que franquea la ley. Es así que con esto se termina de ver lo que corresponde al factor de imputación y a las causas extrañas que eximen este factor de atribución, ¿no? Eximen al deudor de, en cierta forma, de cumplir con la obligación.